El día de hoy pues Dianita me va a ayudar aquí con el PowerPoint y vamos a hablar acerca de fe versus obras. Antes, cuando todos nosotros, por lo menos la mayoría de nosotros, practicábamos determinada religión, se nos enseñó a nosotros que la salvación era por obras, ¿no es cierto? Luego cuando nos vinimos y nos convertimos al Señor y abrazamos la fe y las enseñanzas del Señor, nosotros aprendimos que la salvación era por la fe, ¿no es cierto? Por ejemplo, los hermanos se bautizaron, ¿no? Hace 8 días y ellos siempre nos decían, ¿será que estamos listos? Y nosotros les decíamos, bueno, ¿ustedes creen en Cristo? ¿Tienen la fe en el Señor? Sí, eso es correcto. Sin embargo, nuestra fe debe producir obras de amor y de arrepentimiento. Y vamos a hacer una radiografía, hermanos, a la iglesia del Señor hoy, a ver si la iglesia del Señor hoy está alineada con esto que estamos viendo aquí. Fe versus obras, ¿sí? ¿Qué será mejor, la fe o las obras? Pues vamos a mirar aquí hoy, vamos a estudiar la palabra. Pero antes de empezar, quisiera que hiciéramos una radiografía rápida a la iglesia del Señor hoy, no solo nosotros localmente, pero la iglesia del Señor aún en Latinoamérica. Y yo lo que puedo ver es que la iglesia del Señor hoy es una iglesia centrada en sí misma. Es una iglesia centrada en nuestro propio bienestar espiritual. Es una iglesia centrada en nuestro propio crecimiento espiritual. Pero no es un crecimiento espiritual que lo obtenemos porque somos buscadores de la presencia de Dios, ni estudiosos de la palabra de Dios, sino que nos gusta un alimento listo y diluido. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos era bebé, yo venía y licuaba la sopa, la carne con las verduras, y ya le daba eso en el tetero con bacha o mamila, ya bien licuado. Entonces, así es la iglesia de hoy. Todo debe estar perfecto. La alabanza debe ser canciones que me llenen a mí. Saben que las canciones nunca deben ser canciones que me llenen a mí, sino canciones que exalten y levanten el nombre del Señor. Así a mí no me gustan las canciones, pero si las canciones dicen algo que están exaltando el nombre del Señor, eso es lo que importa. Hoy, las mega iglesias y también las iglesias pequeñas son iglesias que están centradas en sí mismas. Son iglesias que no salen de las 4 paredes. Son iglesias que no hacen obras en las ciudades, ni impactan a los necesitados. La última vez que yo fui a El Salvador, en El Salvador, como en otras ciudades, en San Salvador específicamente, usted ve niños descalzos, usted ve personas pidiendo dinero, usted ve mucha necesidad material, porque la necesidad del ser humano no es solo material, pero ahí se ve mucha necesidad material, y lo mismo en Ciudad de Guatemala. Pero en ambos países hay mega iglesias de más de 5,000 personas, o 20,000 o lo que sea, ¿verdad? Pero usted ve que son iglesias que no están teniendo un impacto en medio de la ciudad y de la comunidad. Y yo estaba con unos amigos, ellos me decían, nosotros, pues ellos no son pastores ni nada, y ellos me decían, nosotros, mi esposa y yo y mis hijos tenemos un proyecto comunitario, porque en la iglesia hemos hablado de esto, pero no hay espacio para esto. Y en medio de la noche, como a las 10 de la noche, me dice, te voy a llevar ahora mismo, los voy a llevar a un lugar que es lo peor que hay acá, y vamos a ir a ver ahí cómo niños de 10, 11 años se están drogando, y nosotros lo que hacemos todas las noches es llevarles comida. Y yo le decía, él se llama Rodolfo, le decía, Rodolfito, tú sabes que yo te amo mucho, pero por favor no nos lleves ahí, a mí me da mucho miedo. Es que mira, si quieres vamos en el día, pues déjame por lo menos prepararme psicológicamente y mañana si quieres vamos. No, yo te voy a llevar hoy, lo voy a llevar hoy, vamos a ir. Y cuando sentí estaba ya parado debajo de un puente y bájate, mira, estos son los niños a quienes nosotros les damos comida por la noche. Niños drogándose, niños de 10, 11 años drogándose.
Y él estaba ahí haciendo la diferencia como familia. Pero en realidad la iglesia del Señor no está impactando las ciudades ni la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy es una iglesia muy cómoda. No vamos más allá de nuestro propio confort. Es una iglesia que tampoco evangeliza. Es una iglesia que busca de Dios cuando le queda tiempo. Es una iglesia que atiende primero sus propias prioridades, sus planes y sus intereses antes que los intereses de Dios. Ahora que he hecho así una radiografía rápida, ¿están todos ustedes de acuerdo con esta radiografía? ¿O creen que exageré un poquito? ¿O que me faltó? Bueno, calladitos nos vemos mejor, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, porque yo quiero que hagamos una radiografía hoy de cómo era la iglesia de los Hechos. A mí me gusta mucho la iglesia de los Hechos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo creo que es esa iglesia que está como sacadita del horno. Es una iglesia, hermanos, que muchos de ellos habían tenido un contacto directo con el Señor Jesucristo. Era una iglesia que tenían todas las enseñanzas del Señor ahí fresquitas en la mente. Y era por tanto una iglesia que estaba actuando conforme a lo que el Señor había enseñado. Entonces aquí en el capítulo 6... dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Vamos a ir leyendo ahí este pasaje. Vemos primeramente que dice aquí, al multiplicarse los creyentes. O sea, era una iglesia que se multiplicaba. A mí me gusta más la multiplicación que la suma, porque si usted quiere hacer grandes números, en realidad la multiplicación se avanza más que con la suma. Y dice que esta era una iglesia que se multiplicaba. Pero, aunque era una iglesia que se multiplicaba, aún era una iglesia donde había chisme, había murmuración, había quejas, había descontento. Esto como que no cuadraba mucho, ¿verdad? Porque era una iglesia que estaba, como dije ahora, recién sacadita del horno, que tenían todas las enseñanzas, digamos, verbales ahí del Señor Jesús. Pero dice que era una iglesia que se estaba quejando. ¿Y por qué se estaban quejando? ¿Por qué este descontento en esa iglesia? Había un descontento, y el descontento se debía a que esta iglesia tenía un proyecto comunitario donde se proveía alimentos para las viudas. Entonces, hermanos, en ese tiempo, como ya hemos enseñado en otra ocasión, cuando el hombre de la casa moría, no era no era la mujer la que tomaba las riendas del hogar, sino que era el hijo mayor. Y si el hijo mayor no era lo suficientemente grande, o si la viuda no tenía hijos varones, la viuda pasaba a estar en la mendicidad y se convertía en una carga, ¿verdad?, pública. Y es por eso que la iglesia había tomado esta necesidad y estaban tratando de suplir esa necesidad que había en la ciudad, que en este caso era de proveerle alimento a las viudas. El enojo de esta iglesia, o de algunos de los miembros de esta iglesia, era tal que hubo una demanda de parte de los cristianos griegos contra los cristianos hebreos dentro de la misma iglesia. Los cristianos griegos sentían que sus viudas eran discriminadas. Y hace 8 días el pastor nos enseñaba acerca del racismo, acerca de la discriminación. Entonces miremos que esto no es nada nuevo. Ya en este tiempo dice que los griegos se sentían discriminados por los cristianos judíos y sentían que sus viudas eran discriminadas. Entonces, a causa de ese proyecto comunitario que ellos tenían como iglesia, o sea, era una iglesia que no solamente estaba enfocada en sí misma, era una iglesia que estaba enfocada en la necesidad que había afuera en la comunidad. Debido a esto, esta iglesia tenía ahora un conflicto, había un enojo, había un descontento dentro de la misma iglesia.
Entonces, aquí, sigamos leyendo en el siguiente versículo, versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Entonces, vemos que los apóstoles se reunieron para arreglar el problema. Pero en ningún momento ellos dijeron: ok, como este proyecto comunitario nos está dando tanto problema dentro de la iglesia, ya, no vamos a atender más a la comunidad, vamos a cerrar este proyecto porque el problema que tenemos en la iglesia es por este proyecto, entonces vamos a cerrarlo. No, dice que ellos se reunieron, los apóstoles, y trataron de buscarle una solución a esto. Y en el verso 3 dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. La solución fue que otros hermanos se comprometieran con el proyecto y que tomaran responsabilidad. ¿Les parece que fue una solución sabia, hermanos, lo que ellos tomaron? Ellos dijeron: ok, nosotros como apóstoles no siempre vamos a estar aquí. Nosotros como pastores no siempre vamos a estar aquí en esta iglesia, fueron lo que ellos dijeron. Entonces es necesario que los líderes de la iglesia tomen la responsabilidad de este proyecto y ellos también empiecen a ministrar. Entonces miren ustedes que la iglesia de los Hechos es una iglesia que no está centrada en sí misma. Es una iglesia que está centrada en ayudar a la comunidad. Es una iglesia que va fuera de las 4 paredes. Mientras estamos hablando todo esto, yo quiero que usted vaya pensando cómo es nuestra iglesia, ¿no? Estamos ahí, conectados con el libro de los Hechos, conectados con la obra del Espíritu que Dios está haciendo en el libro de los Hechos, o somos más una iglesia muy moderna en que estamos centrados, ni siquiera a veces en nuestro propio crecimiento, pero en lo que yo quiero, en mi voluntad, en mis deseos. Ahora, dice el verso 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se habían convertido a la fe judía. Verso 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. El propósito de este proyecto comunitario era doble. En primer lugar, era evangelizar, porque usted ve que aquí dice que el número de discípulos se siguió extendiendo. El número de los creyentes aumentó en gran manera en esa iglesia de Jerusalén. Y dice que aún muchas personas de otras religiones, como la religión judía, porque en ese momento era una religión, también dice se convirtieron. Entonces el propósito del proyecto comunitario era evangelizar en primer lugar y en segundo lugar era suplir una necesidad que había en la comunidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué maravilloso fuera que la iglesia de hoy, de estos tiempos, mirara qué necesidad hay en la comunidad. ¿Cómo puedo yo suplir una necesidad que hay en la comunidad? Y yo sé que usted está pensando, porque hace 8 días yo traje un mensaje similar a las mujeres y muchas de ellas dijeron y compartieron cómo ellas en lo personal están haciendo muchas cosas. Pero yo quiero que hoy nos pensemos como iglesia, porque la comunidad nos ven nuestro testimonio individual, pero la comunidad también nos está mirando como iglesia a cada uno de nosotros y nos quieren ver allá afuera, ¿no? Quieren ver nuestra presencia, quieren saber cuando nosotros decimos y hablamos de Cristo, ellos lo van a percibir es a través de nosotros como iglesia. ¿Y saben qué? Vamos a poner ahí ese otro slide, Dianita. La iglesia de los Hechos había entendido la relación entre la fe y las obras. Lo voy a decir nuevamente, la iglesia de los Hechos había entendido la relación entre la fe y las obras. Y vuelvo nuevamente a tocar lo que dije al principio.
Antes nosotros pensábamos que la salvación era por obras. Dábamos limosnas, hacíamos obras de caridad y pensábamos que eso nos iba a llevar al cielo. Luego venimos a Cristo y dijimos, las obras para la basura. Todo lo que nos va a llevar al cielo es la fe. Y quiero invitarles hoy a que leamos en Santiago, capítulo 2. Vamos todos ahí al libro de Santiago. Y vamos a ir al capítulo 2 y verso 14. Léalo conmigo. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Leámoslo aquí, no sé, Anita, si lo puedes buscar aquí. Vamos a leerlo otra vez. Y mientras lo leemos, yo les quiero hacer a ustedes una pregunta, para que ustedes la mediten cuando vamos leyendo este pasaje. ¿Puede una fe sin obras salvar a alguien? Esta es una pregunta que yo les quiero hacer a la luz de ese pasaje de las Escrituras. ¿Puede una fe sin obras salvar a alguien? Volvamos aquí, les voy a volver a leer aquí el 2.14, dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Cuántos tenemos fe aquí en esta mañana? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es una parte, ¿no? La fe. Pero la fe tiene que ir acompañada de acciones. Porque si nosotros decimos que tenemos fe y no tenemos acciones, Santiago nos hace una pregunta aquí y nos dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y sabe que la respuesta está aquí mismo, ¿sí? Y vamos a ir aquí al verso 17. Muévase al verso 17 y léalo conmigo. Dice aquí, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Wow, hermanos, esto es fuerte, ¿no? Se los voy a volver a leer. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ok, ¿cómo es la fe que no tiene obras? De acuerdo al libro de Santiago. Muerta. ¿Muerta? ¿No es suficiente? Hermanos, no es suficiente que nosotros nos reunamos aquí a adorar y que digamos qué maravilloso, cómo aprendemos la palabra. Wow, yo me estoy llenando con lo que la hermana está predicando, la adoración, todo está muy lindo, qué lindo, y yo me voy bien feliz para mi casa. Pero si como iglesia nosotros no damos un paso más y hacemos acciones, nuestra fe está muerta. ¿Sí? Y digo como iglesia porque yo sé que todos ustedes a nivel individual, ustedes ven una persona necesitada y yo sé que ustedes ayudan a esa persona. Pero yo estoy hablando de dejarnos ver como iglesia, como el Centro Internacional de Restauración en medio de nuestra comunidad. Ahora, dice el versículo 18, vamos a leerlo ahí. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo le digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces voy a llamar aquí a mi amiga Sandy. Ven, Sandy. Mi amiga Sandy, ella va a hacer las buenas obras, ¿no? Y yo voy a hacer la fe. Ella se va a llamar buenas acciones u obras y yo me voy a llamar la fe. Entonces, aquí dicen, algunas personas tienen fe. Esa voy a hacer yo. Otras tienen buenas acciones. Entonces, ella me dice a mí, muéstrame tu fe. Ella me dice, muéstrame tu fe. Ok, y yo le digo, muéstrame tus buenas acciones. ¿Sí? Pero cuando ella me dice, muéstrame tu fe, yo le saco mi fe solita y dice la palabra que mi fe sin acciones está ¿cómo? Muerta. Muerta. Entonces no tengo que mostrarle, ¿sí?
porque mi fe está muerta. Gracias, Sandy, puede sentarse. Entonces, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? La fe entonces se demuestra con acciones. Muy bien. Hay en el libro de Hechos, acá mismo, en el capítulo 10, está la historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Y Cornelio era un hombre que era todo lo opuesto. Cornelio hacía buenas acciones, pero él no conocía de Dios, él no conocía la palabra de Dios. Quiero preguntarles, ¿conocen ustedes muchas personas que hacen buenas acciones? Tienen obras de caridad, son personas o son instituciones, vamos a decir, personas que trabajan en instituciones haciendo obras comunitarias. ¿Conocen ustedes personas así? Yo conozco muchas, las conozco a través de las redes sociales, porque como ustedes saben, yo estoy involucrada en la defensa de los animales, entonces yo conozco muchas personas por las redes sociales. Me imagino yo que no son cristianas, pero hacen unas obras tremendas hablando desde el punto de vista de la defensa de los animales. Y yo siempre oro por estas personas y yo le digo, Señor, lo que esas personas hacen, ningún cristiano las está haciendo. Yo te pido, Señor, que algún día les permitas a ellos conocerte. O sea, yo oro en esa dirección. Y en la Biblia encontramos a este hombre llamado Cornelio, que él tenía muy buenas acciones, pero él no conocía al Señor. Pero Hechos 10:4 dice esto de él. Dios tiene presente, se le presenta a él un ángel, ¿no? Y el ángel le trae un mensaje. Y el mensaje es este: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Y por eso ahora Pedro entra en acción y viene a predicarles. ¿Por qué? Porque las buenas acciones de ese hombre inconverso subieron delante de la presencia de Dios, a tal forma que Dios envía a Pedro y le dice: este hombre ya tiene una parte, tiene las buenas acciones, ahora ve y predícale para que este hombre tenga la otra parte, que es la fe. ¿Sí? Y vemos que este hombre viene a los pies del Señor, él, su casa, sus amigos, todos vienen a los pies del Señor. Entonces, leamos ahora aquí el verso 20. Y debemos siempre orar por esas personas, hermanos, esas personas que usted conoce, esas personas que son amigos suyos, que hacen buenas acciones, pero que les falta la otra parte. Verso 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y la respuesta es que a nosotros se nos declara justo, hermanos, solo por lo que hacemos y no por la fe. Yo quiero que usted se ponga de pie y que lea conmigo ahí mismo el versículo 26. Vamos a leer todos juntos el versículo 26. No importa la versión que usted tenga de Santiago 2:26. Vamos a leer todos juntos Santiago 2:26. Cuando usted lo tenga listo, si usted tiene un celular, puede buscar la NTV, Nueva Traducción Viviente. Si usted no lo tiene, léalo en la versión que usted tenga. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Ahora léelo todos juntos. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Wow, hermano. Este versículo debe confrontarnos en esta mañana. Porque si nosotros tenemos fe, pero no tenemos buenas acciones como iglesia, no nos estamos dejando ver en la necesidad que hay alrededor nuestro, en nuestra comunidad, hermanos, estamos cojos. Yo diría cojos, pero aquí la Biblia es más fuerte y dice que estamos muertos. ¿Sí? Entonces, es una palabra bien fuerte. Mientras usted cierra ahí sus ojos, Moses, tú me pones una música. Yo quiero que todos pensemos en esta mañana, ¿cómo está nuestra radiografía como iglesia? Cierre sus ojos, piense un momento. Recuerde que la iglesia es usted, pero la iglesia también es su hermano que está al lado.
Su iglesia es cada uno de los líderes en esta casa. La iglesia es cada miembro de esta casa. La iglesia son los jóvenes, los niños de esta casa. Entonces, ¿cómo está nuestra radiografía de la iglesia? Otra pregunta que yo quiero que usted se haga es, como iglesia, ¿estamos impactando la comunidad de Spartanburg y los alrededores? Como iglesia, ¿estamos supliendo alguna necesidad alrededor? No siempre las necesidades son de carácter material, como veíamos en este caso de las viudas, puede ser otro tipo de necesidad. Estamos nosotros multiplicando la iglesia por medio de nuestro trabajo en la comunidad. Recuérdense que ellos estaban haciendo dos cosas. Ellos estaban evangelizando y ellos estaban reproduciéndose y llenando una necesidad. ¿Estamos haciendo nosotros que el evangelio se extienda por medio de nuestro trabajo comunitario como iglesia? Y por último, yo quiero decirle que la fe y las obras van de la mano en una iglesia sana. Yo quiero que, así como estamos, oremos al Señor y le digamos: Padre Dios, yo voy a hacer mi oración, pero usted haga la suya. Padre Dios, gracias, porque tu palabra a mí siempre me confronta, siempre me habla, y cada día, Señor, yo he entendido esto, Padre. Yo he entendido, Señor, que yo no debo ser una cristiana que me engordo espiritualmente, que estoy muy robustecida espiritualmente,